Saludos hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. El tema del día de hoy es jóvenes no se contaminen. Es una palabra que va a bendecirnos a todos, de verdad que aplica para todos nosotros, pero es hermosa para la vida de los jóvenes en este momento que estamos viviendo. Vamos a leer en Daniel 1:8 y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Todos nosotros hace muy poco tiempo vivimos una experiencia muy difícil. Puedo decir que todo el mundo, todo el planeta pasó esta misma experiencia. Estuvimos rodeados de una enfermedad viral. Todos nosotros volvíamos a ver a todas partes y no sabíamos si podíamos tocar algo o no podíamos tocarlo. Nos sentíamos rodeados por algo que nos amenazaba. Y de la misma manera, así es nuestra vida espiritual, de una manera incluso viral. También estamos siendo influenciados por muchas ideas y prácticas que son comunes en nuestro contexto. Dice la palabra de Dios que nosotros vivimos en un mundo que tiene una forma de pensar diferente a la de Dios. Dice que la tendencia del pensamiento de este mundo es diferente a la de Dios y podría llegar incluso a contaminarnos y a dominarnos. Lo podemos ver en las series de televisión, en las conversaciones de las redes sociales, las tendencias de los medios y las culturas. Eso podría absorbernos fácilmente y deberíamos estar atentos para no ser engañados fácilmente. Yo quisiera contarles hoy la historia de unos jóvenes que vivieron una situación muy difícil, estando rodeados por una cultura diferente e incluso recibiendo presión. Quiero hablarles de Daniel y sus amigos. Este grupo de amigos fue tomado en cautividad. Todo su pueblo fue atacado, fue saqueado y ellos fueron llevados como esclavos cuando todavía eran muy jóvenes y los llevaron a Babilonia. Ellos tenían que ir a formar parte de una cultura que no era la cultura de ellos, y como ellos tenían una devoción a Dios y tenían una forma de vivir específica para agradar a Dios, ahora estaban en un lugar donde tenían que cumplir otras normas distintas. Y entonces por eso leímos ahorita que Daniel pidió por favor que le dieran permiso de no contaminarse. Estaban lejos de su país, estaban lejos de su familia, estaban lejos de sus líderes religiosos. Imagínense si ustedes hoy, jóvenes, estuvieran lejos de su familia, estuvieran lejos de su país, no estuvieran cerca de nadie que pudiera verlos, incluso de nadie que los conociera. Estos muchachos tenían la oportunidad de haber simplemente asimilado la cultura que les estaban imponiendo, simplemente dejarse llevar por la corriente, sobre todo las prácticas comunes de la corte real de ese país. Pero Daniel y sus amigos tenían cualidades dignas de destacar para muchos jóvenes hoy, para que pongamos atención, veamos y aprendamos de ellos, de lo que es tener carácter. Carácter es cuando lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo hago son la misma cosa. A veces, no solamente los jóvenes, los adultos también, pensamos una cosa, decimos otra cosa y hacemos otra cosa. Nos hace falta tener carácter, pero estos muchachos de aquí que vamos a leer en esta historia tenían mucho carácter. No necesitaban que alguien los estuviera viendo, ni alguien conocido ni alguien desconocido. No necesitaban la mirada de nadie que no fuera Dios sobre ellos, y fueron fieles a Dios. La primera cualidad que yo quisiera destacar de ellos es su identidad. Nosotros, los jóvenes, bueno, ustedes deben tener identidad. Yo quisiera también decir que soy joven. Identidad. Piensen en
la cédula, pienso en el documento de identidad. ¿Cuál es la información esencial que contiene ese documento de identidad? Tiene el nombre, tu nombre. Un joven con una buena identidad es un joven que sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida. También que tiene esa cédula de identidad, tiene el nombre de mis padres, tiene el nombre de mis padres. Un joven con una identidad clara sabe que su padre es Dios, independientemente de dónde y con quién esté, sabe que su padre es Dios. ¿Qué también trae? Mi lugar de nacimiento. Tú tienes una nueva naturaleza. Cuando tú recibes a Cristo en el corazón, tienes una nueva naturaleza en Cristo. Dice la Biblia que nosotros somos embajadores del reino de los cielos, o sea, pertenecemos al reino de los cielos. Esa es mi verdadera nacionalidad. Y además también tiene otra cosa, en la cédula de identidad, tiene una foto o una imagen mía. Lo que dice la palabra de Dios sobre la imagen que nosotros tenemos, sobre nuestra identidad, es que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. No necesitamos parecernos a nadie, no necesitamos parecernos a una estrella de moda, no necesitamos parecernos a nadie, solamente necesitamos parecernos a Cristo. Daniel y sus 3 amigos sabían quiénes eran. Eso es maravilloso, ellos sabían quiénes eran. Ellos sabían de dónde venían, ellos sabían hacia dónde iban, sabían quién era su Dios, sabían quién era su rey. Yo lo que quisiera preguntarte hoy, por encima de todas las cosas, es: ¿sabes quién eres? Es importante que los jóvenes puedan responder eso. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes cuál es tu identidad en Dios? Eso va a determinar muchas cosas en tu vida. Segundo, ya lo dije, carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es la integridad, es ser completo, es tener una sola cara. El carácter es la honestidad reflejada. Es lo que realmente eres cuando nadie está alrededor. Cuando hay un joven sabio, eso se demuestra cuando no hay ojos sobre él. ¿Quién eres? ¿Quién eres cuando no te están viendo? En la iglesia, a mí me pasó cuando estaba más joven en la iglesia, es muy fácil aparentar ser cristiano, pero ¿qué pasa cuando vienen las pruebas? ¿O qué pasa cuando realmente nadie me está viendo? ¿Quién soy? ¿Quién soy delante de Dios en todo momento? Esto no tiene nada que ver con la reputación o lo que hace la mayoría de los jóvenes. El carácter es otra cosa. El carácter es lo que yo soy, incluso cuando nadie me está viendo. Aquellos jóvenes tenían un buen carácter, mantenían la misma norma de vida cuando estaban enfrente de la comunidad, eran sinceros en su fe, fueron honestos en agradar a Dios, incluso cuando todos pensaban que solo ellos mismos podían agradar a un rey pagano. La gente incluso les daba la oportunidad. Yo no encuentro en este relato que nadie dijera: hey, no, pero es que ustedes son de otro pueblo. No, toda la gente que los recibió en Babilonia estaba dispuesta a que ellos doblaran sus rodillas delante de un ídolo. Nadie los iba a juzgar por eso, solamente sus conciencias, y ellos estaban realmente plenos en su carácter. Sabían que no iban a negar a su Dios. Tercero, las elecciones. Las elecciones, las decisiones son muy importantes en la vida de un joven. No te dejes contaminar, no tomes decisiones que contaminen tu vida. Las elecciones. En la vida todo es una cuestión de elección, la cual se basa en una decisión personal, muy importante, una decisión personal. Daniel y sus amigos eligieron no contaminarse ni con la comida ni con la bebida de ese reino, y también decidieron vivir una vida pura y justa en medio de un ambiente corrupto. Sí se puede vivir una vida justa, una vida correcta en medio de un ambiente corrupto. Uno marca su línea, uno marca el límite, y el límite que marquemos nosotros debería ser el que Dios nos pide.
debería ser el que Dios nos pide. Cada uno de nosotros puede elegir no contaminarse ni con el pecado, ni con el patrón del mundo. Cuarto, las compañías. Las compañías son muy importantes. Nosotros podemos ser influenciados por las personas que están a nuestro alrededor. Hay refranes populares, ¿cierto? Dime con quién andas y te diré quién eres. Es muy cierto en realidad. Si bien Daniel evitaba las malas compañías, también tenía buenos amigos. Yo creo que muchas veces los adultos, nuestros papás, la gente, nuestros maestros, siempre nos dicen no se junten con malas personas, no se junten con gente que tiene malos hábitos, no se junten con otros jóvenes que no tienen responsabilidad, que son, etc. Pero también es muy importante que nosotros nos juntemos con jóvenes, que los jóvenes se junten con jóvenes que tengan buenos hábitos, que amen al Señor igual. Por favor, juntémonos con jóvenes que vayan en el mismo camino que nosotros, que nos den fuerza, que nos ayuden a seguir adelante. Es bueno tener a nuestro lado amigos correctos. Ese pequeño grupo de amigos se fortaleció en conjunto, manteniendo las mismas convicciones de fe. Ellos no estaban solos en lo que estaban haciendo, volvían a ver al lado y tenían un amigo que estaba firme también con ellos. Pero si se hubieran unido por casualidad a jóvenes que mantenían las costumbres babilónicas, con seguridad no tendríamos un buen testimonio que contar de la Biblia sobre Daniel y sus amigos, porque a fin de cuentas en algún momento las personas que nos rodean terminan influenciando nuestra forma de actuar. Quinto, otra cualidad importantísima de estos jóvenes, el respeto a las autoridades. A pesar de la decisión de no contaminarse, ellos no convirtieron su decisión en una revolución o en una confrontación. A veces pasa en la vida de los jóvenes que cuando creemos que hay algo correcto, entonces vamos a hacerlo por todos los medios. Muchas veces nos equivocamos y muchas veces incluso, aunque tengamos la razón, actuamos de una forma que nos hace perder la razón, enfrentando a los líderes con insultos y con agresiones. No. Daniel respetuosamente le preguntó al jefe que si podía permanecer sin contaminarse. Dios fue el quien lo bendijo y su humildad y su sumisión bendijo la vida de Daniel. Sigan el ejemplo de Cristo, es lo que dice la Biblia, que es manso y humilde de corazón. Mateo 11:29 dice: obedezcan mis mandamientos, dice Jesús, y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Quiero que entiendas esto es muy importante y lo digo con todo mi corazón. Si hay un joven escuchándome y si hay algún adulto que nunca lo aprendió, tienes que aprenderlo hoy. Los padres, los maestros, los líderes, los policías, los jefes, los gobernantes, todos ellos son autoridades y todos ellos son autoridades que tienen que ser respetadas. Haciendo eso, respetándolos, nosotros vamos a agradar a Dios. Tal vez nunca lo habías escuchado, tal vez solo hoy lo has escuchado, pero guárdalo en tu corazón. Respeta siempre a las autoridades y eso va a hacer que honres a Dios con tu conducta. Romanos 13:1 dice, lo tengo en la pantalla. Solo Dios puede darle autoridad a una persona y Él es quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Lo leo de nuevo. Solo Dios puede darle autoridad a una persona y Él es quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Es una gran bendición para nuestra vida obedecer a las autoridades.
Entonces, ¿qué es lo que contamina? ¿De cuál es el virus tan malo del cual les estoy hablando? El pecado. La palabra de Dios dice, no se conformen a este siglo. No se conformen a la forma de pensar del mundo, al sistema de valores del mundo. No, cambien el sistema de valores del mundo por el sistema de valores de Dios. ¿Qué es lo que nos contamina? ¿Cuál es ese virus tan malo? El pecado. Ese es el peor de todos los virus que han entrado en nuestras vidas y nos corrompe por completo. Jesús explicó que eso es lo que contamina al hombre. Mateo 15, 18 al 20 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Joven, mantente atento. Hay muchas formas en las que el mal se propaga, pero debes saber que hay una parte suya, hay una parte del mal también dentro de tu vida. Todos necesitamos la sanidad que nos ofrece el Señor Jesucristo. Todos necesitamos la libertad que nos ofrece Jesús. Y nosotros tenemos la decisión, podemos combatir la enfermedad del pecado. ¿Y cómo la podemos combatir? Primero, confesando, arrepintiéndonos y apartándonos. Yo sé que a veces es muy difícil aceptar que nos equivocamos, pero es necesario. Es necesario aceptar nuestras debilidades, nuestros malos hábitos delante del Señor, hacer una oración, una confesión delante de Dios y decir, Señor, la verdad es que estas son mis faltas y las reconozco. Me arrepiento de ellas y sobre todo apartándonos de ellas. Vean lo que dice Proverbios 28:13, el que oculta sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. José, un personaje bíblico que además en este momento que nos narra la Biblia en Génesis 39, era un joven todavía. Tuvo que huir para no pecar contra Dios. Dice que la Biblia que él estaba trabajando para un señor y que ese señor tenía una esposa que le decía, duerme conmigo. Todo el tiempo se acercaba a José y le decía eso, hablaba con José cada día, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Pero aconteció un día que cuando entró él en la casa a hacer su oficio, que no había nadie de la casa allí, entonces ella lo asió de la ropa diciéndole, duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió, se fue de ahí. Tal vez tú necesitas huir, desligarte o alejarte de lo que te hace pecar. No sé cuál es tu debilidad, cuál es tu pecado, pero necesitas huir, desligarte de él, quitarlo de tu vida. Y podemos luchar contra el pecado, podemos luchar con las armas que Dios nos dio. Efesios 6:11 al 17 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay una forma de estar firmes, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, en nuestro lenguaje diríamos carne y hueso. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si hay algo, yo quiero decirte esto, si hay algo en tu vida que te lleva a pecar, si de verdad valoras tu relación con Dios, arráncalo de tu vida y aléjate de eso ahora mismo. No podemos simplemente querer no pecar, tenemos que dar un paso de obediencia, un paso de fe y un paso de valentía para alejarnos de todas esas cosas. Va a ser difícil, va a ser complicado, va a ser frustrante muchas veces, pero es necesario alejarnos de todas esas cosas si valoramos nuestra relación con Dios. Mateo 5, 29 y 30 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Lo que me explica esta palabra es: córtalo, quítalo. Si hay algo que te está impidiendo tener comunión con Dios, no lo necesitas, por favor, córtalo, quítalo de tu vida. Yo te prometo algo, y es que no hay una cosa a la que renuncies por Cristo que después vayas a necesitar. No te vas a arrepentir de cualquier cosa que renuncies por Cristo. Cristo es más valioso. Cristo es mucho más valioso. Por último, no seas insensible y no ignores las advertencias. Efesios 4, 19 al 32 dice: estos pues perdieron toda sensibilidad y se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Poco a poco. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por eso, desechando toda mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque hablad cada uno verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda clase de malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Hoy mismo puedes empezar a combatir ese virus, esa enfermedad del pecado. Esfuérzate por permanecer más en Cristo. Valora más la relación con Cristo. Cuando estés en medio de una situación difícil, en una situación donde eres tentado a pecar, a olvidarte de tus promesas y tu obediencia a Dios, recuerda que Cristo está ahí contigo, que tienes la oportunidad de decidir hacer lo correcto y que Dios te puede dar fuerza para que tomes la mejor decisión. Imagínate que Cristo está contigo. Primera de Juan 2:14 dice: os escribo esto
a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Pueden tomarse un tiempo para compartir experiencias, para conversar, para compartir opiniones en su grupo pequeño y hablar de lo que ha sido, lo difícil que es muchas veces obedecer a Dios siendo joven, pero que es posible y que Dios nos ayuda siempre.